Hola, ¿qué tal? El tema que presentaremos a continuación es acerca de los carbohidratos y mi equipo está conformado por Vázquez López Daniela y su servidora Cintia Valenzuela. Siguiente, por favor. Ok, comenzamos con una introducción en donde tenemos que los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, el glucógeno y la celulosa son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa forma la pared celular de las células vegetales y la quitina es la principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. Los carbohidratos no solo son una fuente importante de producción rápida de energía en las células, sino que también son las estructuras fundamentales de ellas y componentes de numerosas rutas metabólicas. Siguiente. Continuando con la clasificación de los carbohidratos se clasifican según sus productos de hidrólisis ácida. Se aceptan tres categorías principales. Están los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, o azúcares simples, los cuales no pueden ser fragmentados en moléculas más pequeñas por hidrólisis. También los disacáridos, como lo es la sacarosa, producen dos moléculas de monosacárido por hidrólisis. Y por último, los oligosacáridos, que producen de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Continuando, de acuerdo con su grupo funcional, se pueden clasificar atendiendo al grupo funcional de aldehído o cetosa en aldosas o con grupo aldehído y cetosas con el grupo cetónico. Ok, pasando al concepto de lo que es un carbón asimétrico o también conocido como carbón quiral, es un átomo de carbono con cuatro sustituyentes diferentes. Puede presentarse en algunos compuestos orgánicos, sobre todo en aquellos que están presentes en los seres vivos. Los carbonos asimétricos son carbonos tetraédricos que están conexos a cuatro elementos diferentes entre sí. Además, deben cumplir ciertas condiciones en la constitución de los enlaces, las cuales son en que cada elemento debe estar unido al carbono asimétrico a través de un enlace único. Y si una estructura simétrica se une dos veces a un átomo de carbono, este último podría ser asimétrico. Y si en un compuesto químico se cuenta con dos o más carbonos asimétricos, se induce la presencia de claridad en la estructura total. La molécula bromocloro-yodo-metano es un ejemplo claro de carbono asimétrico. En este caso, el átomo de carbono está unido con los átomos de bromo, cloro, yodo e hidrógeno a través de enlaces únicos. Siguiente. Ahora vamos a explicar lo que es un hemicetal. Un hemicetal en química orgánica es un grupo funcional que resulta de la reacción entre una acetona y un alcohol, como se puede apreciar en la imagen. Y por otro lado, un hemiacetal es un grupo químico que resulta de la reacción entre un aldehído y un alcohol. Ok, ahora pasando a la ciclación de los carbohidratos, tenemos dos ejemplos. El primero es un aldehído en su forma alfa y el segundo es una acetona en su forma beta, en los cuales estaremos explicando su mecanismo de acción que ocurre de una proyección de Fischer a una proyección de Hauer. Entonces, en el caso del aldehído, vamos a tener cuatro reglas generales, las cuales son, la primera es que tenemos que identificar el grupo aldehído y vamos a tener que en el penúltimo alcohol va a reaccionar con este y esto va a hacer que se genere, bueno, que se pierda el protón de hidrógeno y de aquí se genera una carga negativa en el oxígeno y este ataque al carbono del carbonilo por lo que atrapa al protón que se quedó, como podemos observar. Después viene la segunda regla, que es observar la posición de los OH. Si tenemos el OH a la derecha, en la parte de la ciclación se pone hacia abajo y si está a la izquierda, este va hacia arriba.
La tercera regla es tomar en cuenta de qué manera lo ciclaremos, si es alfa o beta. En este caso, como ya mencioné, está hecho como alfa. Entonces vemos todos los OH que se encuentran en la parte de abajo. Y la última regla es que el residuo siempre se pone en la parte de arriba. Y pues sí, efectivamente, pues aquí lo tenemos, ahí se puede ver. Y bueno, como vemos, si me ayudas a señalarlo, por favor, que el carbono 5 va a quedar unido al carbono 1. Y el nombre de este carbohidrato, considerando que es un azúcar y por el número de carbonos que es 6, sería una aldohexosa. Y bueno, pues a continuación mi compañera les hablará acerca del mecanismo de acción, de cómo ocurriría en el caso de una cetosa. Bueno, en el caso de las cetosas viene siendo muy similar el mecanismo de acción al de la aldosa, solo aquí cambia el grupo funcional que está en la parte superior. Aquí lo que sucede siguiendo las mismas reglas que ya se mencionaron anteriormente, pues en el carbono quiral de la ciclación se coloca el OH en la parte superior ya que este se encuentra al lado izquierdo. El que está acá al lado también se encuentra al lado izquierdo y por ende se coloca en la parte superior. Como está en su forma beta, el OH también se coloca en la parte superior, mientras que el grupo residual siempre se coloca en la parte de arriba. Y como esta cetosa tiene 5 carbonos, se le denomina cetopentosa. Ok, la mutarrotación es la interconversión entre anómeros a través de la forma abierta. Así la glucosa se encuentra en el medio acuoso como mezcla de los anómeros alfa, beta y una pequeña cantidad en forma abierta. Este equilibrio con la forma abierta permite el paso del anómero alfa a beta y viceversa. Una vez alcanzando el equilibrio, se establece una composición constante y característica de cada azúcar para las 3 especies presentes en el medio. En el caso de la glucosa, el anómero predominante es la beta por su mayor estabilidad. Siguiente. Los glucósidos son compuestos no reductores que por hidrólisis producida por enzimas o reactivos dan lugar a uno o más azúcares entre los productos de la reacción. Es decir, cada una de las sustancias orgánicas existentes en muchos vegetales que mediante hidrólisis producida por los ácidos diluidos dan como productos de descomposición glucosa y otros cuerpos, es decir, compuestos que por hidrólisis producida dan lugar a una o más azúcares entre los productos de la reacción. Siguiente. Ahora explicando la actividad óptica de los carbohidratos, a esta también se le denomina rotación específica, la cual es la rotación de la polarización lineal de la luz cuando viaja a través de ciertos materiales. Los monosacáridos, con excepción de la dihidroxiacetona, son ópticamente activos, lo que quiere decir es que hacen girar el plano de la luz polarizada ya que tiene uno o más átomos de carbono asimétricos, los cuales también se les denomina quirales, y en general una molécula con centros quirales puede tener 2 estereoisómeros. Y como se puede apreciar en el diagrama, aquí está representada la función. En cuanto a la formación de derivados de monosacáridos, están los azúcares ácidos, los cuales se obtienen por oxidación de algún átomo de carbono del monosacárido de origen a grupo carboxilo. Si el carbono oxidado es el carbono carbonílico, se obtienen los ácidos aldónicos. Si el carbono hidroxílico del otro extremo de la cadena, se obtienen los ácidos urónicos. Entre los azúcares ácidos destacan los derivados de la glucosa, los cuales son denominados ácido glucónico y ácido galacturónico. También están los aminoazúcares. En ellos el grupo hidroxilo unido al carbono 2 del monosacárido de origen está sustituido por un grupo amino. Así sucede, por ejemplo, en la glucosamina, manosamina y galactosamina. Y por último, con los derivados están los desoxiazúcares. Alguno de los grupos hidroxilo del monosacárido de origen está sustituido por un átomo de hidrógeno.
El más importante es la 2-desoxirribosa, la cual forma parte de los ácidos nucleicos. Los oligosacáridos o disacáridos son dímeros formados por dos moléculas de monosacáridos iguales o diferentes unidas mediante enlace glucosídico. Los disacáridos conservan las mismas propiedades físicas que los monosacáridos, es decir, son solubles en agua, azúcares y forman cristales blancos. Como disacáridos de interés biológico tenemos la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, el que todos conocemos, se obtiene de la remolacha o de la caña de azúcar. También está presente en muchas frutas como los dátiles, higos y en el néctar de muchas flores. Está formada por la unión de alfa de glucosa y beta de fructosa por medio de un enlace glucosídico entre los carbonos 1 de la primera y 2 de la segunda, motivo por el cual es reductora. La maltosa, por otro lado, es el azúcar de la malta o la cebada marginada. Aparece cuando se descomponen los polisacáridos como el almidón y el glucógeno por hidrólisis. Esta está formada por la unión de dos moléculas de alfa de glucosa por medio de un enlace glucosídico entre los carbonos 1 de la primera y 4 de la segunda. Al quedar libre el carbono 1 de la segunda, la molécula de la glucosa posee carácter reductor. Y en la lactosa, que es el azúcar de la leche de los mamíferos, está formada por 1 beta de galactosa y 4 de glucosa, que conserva libre el carbono anomérico, por lo que también presenta un poder reductor. Siguiente. Los polisacáridos están constituidos por la unión de más de 10 monosacáridos mediante enlaces glucosídicos con pérdida de N1 moléculas de agua. No son dulces, no cristalizan, no tienen poder reductor y son solubles en agua, aunque en algunos casos, como en almidón, forman soluciones coloidales. En los polisacáridos pueden relacionarse su estructura con su función. En general, los que tienen función de reserva energética tienen enlaces alfa y los que tienen función estructural tienen enlaces beta. Se distinguen dos tipos de polisacáridos. Están los homopolisacáridos, que están formados por un tipo de monosacárido, y los heteropolisacáridos, que son más de un tipo. Hablando específicamente de los homopolisacáridos, están los de reserva, los cuales son el almidón, que es un polímero de la glucosa que se encuentra formado por granos en el interior de los plastos de las células vegetales y abunda en las plantas y semillas. En realidad es una mezcla de dos polisacáridos, que es la amilosa y la amilopectina. Y también podemos ver que tenemos el glucógeno. Y hablando sobre los homopolisacáridos estructurales, que son la celulosa y la quitina. La celulosa está formado por moléculas de glucosa unidas por enlaces beta 1,4 formado por una cadena lineal sin ramificar. Varias cadenas se disponen en paralelo y se unen mediante puentes de hidrógeno formados por microfibrillas que a su vez se agrupan formando fibrillas que se unen a fibras de la célula visibles a simple vista. Y la quitina es un polímero de N-acetilglucosamina, que es un derivado de aminado de la glucosa unidas mediante enlaces beta 1,4 y es el componente esencial del exoesqueleto de artrópodos y crustáceos y de la pared celular de los hongos. Y por último, en los heteropolisacáridos tenemos la pectina, la hemicelulosa, la agar-agar, las gomas vegetales y la heparina. Siguiente. Hablando de los glucoconjugados, estos funcionan como protectores frente a ataques enzimáticos, modulando funciones de su entorno celular. Actúan a la manera de una barrera celular frente al ambiente, vienen siendo, pues como lo dice la definición, los guardianes o protectores de la célula. Ya para finalizar, en conclusión, pues nuestro organismo metaboliza los carbohidratos para la producción de glucosa. Esta misma glucosa es la molécula por la que generamos y obtenemos energía vital. También tienen una importante participación en el funcionamiento de algunas células y órganos, al ser ricos en fibra.
Ayudan a que nuestro organismo tenga una digestión adecuada y así evitar problemas como el estreñimiento. También es importante resaltar que dejar de lado los carbohidratos podría alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo, dejarnos sin la energía que necesitamos para desempeñar correctamente nuestras actividades diarias e incluso llegar a perjudicar nuestra salud. Y eso sería todo por nuestra parte.